Hola, en este video platicaremos sobre el tema de límites, gráficos y analíticos y el tema de continuidad. Y aquí tenemos los temas que vamos a cubrir. Vamos a comenzar con la definición. Entonces, antes de platicar de límites, recordemos, por ejemplo, para una función como f de x es igual a 3x menos 5 sobre x más 2. Para una función como esta, nosotros podemos preguntar cuánto es f de 3. F de 3 significa el valor exacto de y cuando x vale, vamos a ponerle exactamente 3. F de 3 significa cuánto vale exactamente y cuando x vale exactamente 3. ¿Cómo se obtiene f de 3? Pues para esta función en particular, sustituimos x con 3. Y para este caso, 9 menos 5 es 4 y 3 y 2 es 5. Entonces, y vale exactamente 4 quintos o 0.8 cuando x vale exactamente 3. Ahora, límite cuando x tiende a 3 de f de x. Así se lee. Otra vez, límite cuando x tiende, es una flechita, a algún valor, en este caso 3, de f de x. Esto significa a qué valor se acerca y cuando x se acerca a 3. F de 3 es el valor exacto cuando vale exactamente 3 y el límite es a qué valor se acerca la y cuando x se acerca a 3. Eso es lo único que vamos a tener en mente para comprender esta definición durante toda la explicación. ¿A qué valor se acerca y cuando x se acerca a 3? Ya tendremos que especificar acercarse cómo, qué tan cerca, a qué valor llega, etcétera. Pero la idea principal es esta. Para ejemplificarlo esto un poco más, tengo aquí un ejemplo. Aquí tenemos en rojo la función de este lado, x cuadrada más 3x más 2 sobre x cuadrada menos x menos 2. Y tenemos esta función con asíntotas. Y nosotros sabemos que hay asíntotas porque hay valores que hacen cero el denominador. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo que si dibujo x es igual a 2, aquí está la función azul, x es igual a 2, y veo que efectivamente esa recta es una asíntota. La función se acerca, pero no lo toca. O sea que no voy a poder sustituir un 2. Si yo intento sustituir un 2 en el denominador, pues me queda 4 menos 2, que es un 0. No se puede dividir entre 0, no está definida ahí la función. Sin embargo, como esa es una ecuación cuadrática en el denominador, hay otro valor. Y de hecho, usando obviamente factorización o la fórmula cuadrática, vemos que x tampoco puede valer menos 1, porque si sustituimos por menos 1, nos quedaría menos 1 al cuadrado, que es un 1, y luego menos menos 1, y luego menos 2. 1 menos menos 1 es 2, y 2 menos 2 es 0. Tampoco está definido cuando x vale menos 1. Sin embargo, aquí en el menos 1, no hay una recta de asíntota. Pareciera que cuando x vale menos 1, y sí vale algo. Sin embargo, sabemos que ahí no se puede sustituir la función. Así es que si nosotros le diéramos un zoom insuficiente,
veríamos que aquí hay un hueco. Vamos a decir que hay una discontinuidad. Cuando x vale menos 1, y no vale nada, no lo podemos sustituir. Entonces, si nosotros preguntamos para esta función cuánto es f de menos 1, pues la respuesta es que no sabemos, está indefinido. F de menos 1 no se puede sustituir. Pero sí podemos preguntar a qué valor se acerca la y cuando x se acerca a menos 1. Y estoy viendo que cuando x se está acercando a menos 1, y se está acercando como a punto 34 o punto 33. Entonces, comprendemos inicialmente el concepto de a qué valor se acerca la y cuando x se acerca a cierto valor. Entonces, en este caso, parece que la respuesta es punto 33. Ahorita encontraremos métodos para responder la pregunta. Muy bien. Entonces, regresamos aquí y vemos que ya platicamos de la definición del límite. Ahora vamos a ver cómo se obtienen los límites gráficamente. Si tenemos la gráfica, cómo responder el ejercicio. Y entonces, si nos vamos acá al libro, que está en inglés, y resolvemos, por ejemplo, el ejercicio 1, vamos a movernos un poquito por acá, acercarnos más, y veamos la figura del ejercicio 1, que es esta gráfica, que veo que es este segmento de recta, otro segmento de recta, otro segmento de recta, otro segmento de recta, y un punto por sí mismo. Entonces, esta fue una función definida por partes con 5 elementos, desde menos infinito hasta 1, de 1 a 2, de 2 a 3, exactamente 3, y de 3 a infinito. Y nosotros con los videos anteriores, pues ya podemos calcular las ecuaciones de las rectas. Por ejemplo, vemos que esta de aquí se llama y igual a x. Esta de aquí se llama y igual a x menos 1. Esta de aquí se llama, pues vemos que por cada uno baja 1, entonces sabemos que su pendiente es de menos 1. Por cada uno baja 1. Pues por cada uno sube 1, por cada uno sube 1 y llega al valor de 3. Entonces ella se llama menos 1x más 3. Y por último sigue ella se llama, vemos que su pendiente también es de 1. Vamos a borrar este. Tu pendiente es de 1, entonces por cada uno baja 1, por cada uno baja 1, por cada uno baja 1, baja 1, baja. Entonces fue menos 1, menos 2, menos 3. Esta se llama x menos 3. Para nosotros rápido verificar que estas están correctas, podemos sustituir valores y vemos que sustituyendo x con 3 nos da 0 y con 4 nos da 1, etc. Entonces, esta función que nosotros podríamos graficar en nuestro cuaderno o en Desmos se llama f de x es igual a, entonces se llama la función x para x desde menos infinito hasta 1 sin incluirlo, nos lleva un signo de igual. La siguiente sección se llama x menos 1 para valores de x entre 1 y 2 y vemos que ambos están incluidos porque tiene el punto relleno. La tercera se llama menos x más 3 y esa está para x entre 2 y 3 y ninguno está incluido porque él ya lo había incluido el anterior y aquí no está incluido. Luego la y vale exactamente 1 para este punto cuando x vale exactamente 3. Y por último, x menos 3 para x mayor que 3 sin incluirlo. Pues aquí está mayor que 3, aquí está exactamente 3, aquí está menor que 3. Así se llama esa función. Puede aparecer en algún ejercicio. Sin embargo, ya no estamos ahorita en cómo diseñar funciones. Estamos platicando ahora de límites.
Y entonces podemos preguntar varias cosas. Por ejemplo, yo puedo preguntar cuánto es f de 2 o g de 2. Vamos a cambiarle aquí a f, como estamos acostumbrados con él. F de 2 no tiene la palabra límite. F de 2 lo que significa es cuando X vale exactamente 2, ¿cuánto vale exactamente Y? Y la respuesta es 1. Cuando X vale 2, Y vale 1. Yo puedo preguntar, por ejemplo, F de 0. F de 0 significa cuánto vale Y cuando X vale 0. Pues aquí está. Y vale 0 cuando X vale 0. Yo puedo preguntar f de punto 9. Punto 9, aquí está. Y veo que cuando x vale punto 9, y también vale punto 9, porque en ese segmento dijimos que y se llamaba x. Yo puedo preguntar, por ejemplo, f de 1. F de 1 pregunta exactamente cuánto vale y cuando x vale 1. Y aquí está el 1. Y vemos que aquí está coloreado, por lo tanto f de 1 es 0. Aunque aquí en el punto 99 sea punto 99, ese círculo abierto significa que no lo incluye. El 1 está aquí abajo. Por lo tanto, f de 1 es 0. Vamos a borrar esto de acá. Puedo preguntar, por ejemplo, f de 3. F de 3 significa cuando x vale 3, ¿cuánto vale y? Y aunque aquí parezca que va a valer 0, ahí está abierto. El punto está relleno acá arriba. Por lo tanto, cuando x vale 3, y vale exactamente 1. Entonces ya hicimos de 0, de 1, de 2, de 3 y ya las otras que preguntemos. Muy bien. Ahora, nosotros podemos preguntar, por ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de f de x. Esto significa a qué valor se acerca y cuando x se acerca a 3. Y entonces, si te pido que me digas un número cerca de 3, pues a lo mejor alguno dijo 3.1, a lo mejor alguno dijo 3.001, a lo mejor alguien dijo 2.9999. Son valores cerca de 3. Necesitamos cuantificar ese cerca. A lo mejor cerca para ti no es suficientemente cerca para mí. Sin embargo, todas las respuestas, todas estas sugerencias son válidas porque todas nos van a dar la misma respuesta. Por ejemplo, para quien dijo 3.1, pues aquí está 3.1 y veo que cuando x vale 3.1, y vale 0.1. Veo que cuando x se está acercando a 3, y se está acercando a 0. Para quien dijo 3.1, pues el valor de y allí es de 0.1. Para quien dijo 3.001, pues le tengo que dar aquí un zoom in más cerca, porque su correspondiente y es 0.001. Para quien dijo 2.9999, pues está de este lado y está aún más cerca, porque cuando x vale 2.999 en esta sección, la y vale 0.0001. Entonces, lo primero que nos preguntamos cuando digo a qué valor se acerca, a qué valor se acerca y cuando x se acerca a 3, pues vemos que hay dos maneras de acercarse a 3. Se puede acercar de este lado con 2.5, 2.9, 2.99, 2.9999 y también se puede acercar de este lado con 3.5, 3.1, 3.0001. Para hacer la diferencia entre ellos dos, a él le vamos a decir que se acerca, x se acerca a 3 y le vamos a poner un negativo como exponente a ese 3 para decir que las x vienen caminando desde menos infinito, desde el lado izquierdo, por la izquierda. Y a él vamos a decir que x se acerca a 3 y vamos a poner como si fuese un 3 de exponente, digo positivo de exponente, para significar que vienen los valores de x de positivo infinito. Entonces nosotros estamos viendo que ya sea que escojamos viniendo del lado izquierdo o viniendo del lado derecho,
los valores de y se acercan a 0. Una manera que podemos nosotros visualizar esto es pensar en personas que están caminando sobre esa recta, que vienen desde la X negativa, y vemos que la altura, conforme se van acercando cada vez más, la altura a la que se están llegando ellos, el piso al que están llegando ellos, es un 0, mientras que los que están del otro lado, viniendo de este lado, vamos a borrarlos a ellos. Los que están viniendo de este lado, mientras más se acerca el 3, ellos cada vez más están acercando el valor de y también a 0. Entonces, como viniendo del lado izquierdo y viniendo del lado derecho, no hay ambigüedad, todos estamos de acuerdo que como hayan llegado las personas, los valores, llega a la misma altura de 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 de la función vale 0. No importa cuánto vale exactamente allí. Si exactamente allí vale 0, o si exactamente ahí vale 1, o si exactamente ahí no vale nada, no importa. ¿A qué valor se acerca? Se acerca a 0. Ahora preguntemos cuál es el límite cuando x se acerca a 2 de la función. Y hacemos el mismo razonamiento. Visualizamos personas viniendo del lado izquierdo, del lado negativo, y vemos que ellos están llegando a una altura. Otra manera de pensar eso es como si esto fuese un edificio. Pues aquí está un edificio. Y nos estamos preguntando si esas fueran las escaleras, ¿a qué piso llegan ellos? Ellos llegan al 1, llegan al primer piso. Mientras que los que están viniendo del otro lado, en las otras escaleras, llegan al mismo piso. Si viniendo de unas escaleras del lado negativo o de las otras escaleras del lado positivo, o sea, viniendo del lado izquierdo y viniendo del lado derecho, llegan a la misma altura, entonces la respuesta es esa altura a la que llegaron. Por lo tanto, la respuesta es 1. Ahora preguntémonos cuál es el límite de esa función cuando x se acerca a 1. Y entonces aquí está el valor de 1. Por lo tanto, sobre la función, viniendo de este lado a estas escaleras, llegando del lado izquierdo, llegan a un 1, pero viniendo del lado derecho, del lado positivo, llegan a un 0. Como llegando de un lado y llegando del otro no llegaron al mismo piso, el límite no existe. Porque entonces habría discrepancias, algunos habrían dicho 0.99 y la respuesta hubiera sido 1, y algunos hubieran dicho 1.01 y su respuesta es 0. No puede haber ambigüedad en matemáticas. Entonces, como no llegamos a la misma altura, decimos el límite no existe. Y ya nada más mencionamos cómo explicar cómo llegan por un lado y por otro. Vamos a poner aquí un color. Lo que sí podemos decir es que el límite, cuando x tiende a 1, viniendo del lado negativo, es un valor, mientras que el límite, cuando x tiende a 1, del lado positivo es otro valor. Viniendo del lado positivo es un 0, y viniendo del lado negativo es un 1. Y entonces, si lo vamos a revisar más formalmente, el límite, una de sus primeras definiciones formales, es que el límite para que exista, el límite cuando x tiende al valor del lado negativo, tiene que ser igual al límite cuando x tiende al valor del lado positivo, y la respuesta es ese valor, ese límite. En este caso decimos, el límite no existe. Y entonces voy a borrar todo lo que tenemos aquí para responder las preguntas del autor. Dice, para la función g de x graficada aquí, encuentra los límites o explica por qué no existen. Inciso A, límite cuando x tiende a 1. ¿Cuál es nuestra respuesta para el inciso A?
Nuestra respuesta es no existe, porque viniendo del lado izquierdo la respuesta es 1 y viniendo del lado derecho la respuesta es 0. No existe. Inciso B, ¿cuál es el límite cuando x se acerca a 2? La respuesta es 1. Inciso C, ¿cuál es el límite cuando x se acerca a 3? La respuesta es 0, porque viendo esas escaleras, llegan al mismo piso de 0, no importa que aquí está coloreado él. Y por último, límite cuando x se acerca a 2.5, pues aquí está el 2.5, aquí está el punto, viniendo de este lado o viniendo de este lado, llega a la misma altura de 0.5. Por lo tanto, la respuesta del D es 0.5. Muy bien, entonces espero con eso nos haya quedado claro la parte geométrica, la parte gráfica. Ahora vamos a ver para el caso cuando no es gráfico, cuando solamente tenemos una función. Y entonces yo creo que esto de aquí lo vamos a volver. Cuando solamente tenemos la función y queremos calcular el límite, vamos a hablar de 5 métodos: sustitución, factorización, multiplicación por conjugado, manipulación algebraica y trigonométrico. Hay 5 tipos de límites. Vamos a practicar primero de sustitución. Voy a escoger ejercicios del libro similares a los de tarea. Por ejemplo, voy a comenzar con el número 19. El número 19 dice, límite. Voy a cambiar la y por una x para que no se nos complique su comprensión. Límite cuando x tiende a menos 3 de 5 menos x a la 4 tercios. Entonces, pues decimos, esto significa a qué valor se acerca y cuando x se acerca a menos 3. En la función y es igual a 5 menos x a la 4 tercios. Si queremos responder esto geométricamente, podemos graficar la función. Entonces me voy a pasar por acá a graficar la función. Y voy a decir y es igual a, paréntesis, 5 menos x a la 4 tercios. 5 menos x todo a la 4 entre 3. Listo. Entonces, aquí tengo esa función. Parece una v. Y la pregunta es, ¿a qué valor se acerca y cuando x se acerca a menos 3? Pues voy a graficar x es igual a menos 3. Aquí está x es igual a menos 3. Y entonces, así como hicimos ahorita, aquí está el menos 3. Visualizamos personas, si te sirve esa analogía, viniendo de este lado, y vemos que conforme se acerca a 3, ellos llegan a este valor de y. Mientras que viniendo personas del lado derecho, del lado positivo, llegan a la misma altura. Por lo tanto, la respuesta es 16. Entonces, pues vamos a ver cómo obtener esa respuesta sin tener la gráfica. Para obtener la respuesta, el primer método que vamos a intentar es el método de sustitución. El método de sustitución, pues simplemente sustituimos el valor. Entonces vamos a poner ese valor aquí y vamos a decir 5 menos menos 3 a la 4 tercios. En el momento en que ya sustituimos, ya no anotamos la palabra límite, ya simplemente estamos sustituyendo. Si estamos haciendo algo antes, seguimos poniendo la palabra límite, lim. 5 menos menos 3 es 8. 8 a la 4 tercios significa 8 a la 1 tercio a la 4, porque una va a ser exponente al otro, pues ellos se multiplican. 8 a la 1 tercio significa raíz cúbica de 8 a la cuarta. Raíz cúbica de 8 es 2. Y 2 a la cuarta es 2, 4, 8, 16. Y entonces resolvemos el mismo ejercicio de manera analítica. Lo estamos haciendo así, de manera analítica. Ok.
Hagamos ahora otro ejercicio. Vamos a responder el de la gráfica con la que iniciamos. Si recordamos, aquí estábamos preguntándonos, cuando x se acerca a -1, ¿a qué valor se acerca y? Y entonces, habíamos dicho que punto 3 o punto 33 parece ser la respuesta. Para nosotros encontrarla, vamos a decir límite cuando x se acerca a -1 de x cuadrada más 3x más 2 sobre x cuadrada menos x menos 2. Eso es lo que estamos preguntándonos. Para esta función, ¿a qué valor se acerca y cuando x se acerca a -1? Pues lo primero que hacemos es ver si sustitución funciona, como hicimos ahorita con el ejercicio anterior. Al sustituir en el denominador nos dio 0 y al sustituir -1 en el numerador también nos da 0. Siempre que nos dé 0 sobre 0, significa que hay algo más que podemos hacer, alguno de los métodos. En este caso, el método que vamos a usar es el de factorización, porque eso se puede factorizar. Como todavía no vamos a sustituir, seguimos poniendo límite cuando x se acerca a -1. Esto igual significa que lo que está antes y después es lo mismo. Y vamos a factorizar. Entonces tenemos x y necesitamos dos números que multiplicados den -2 y sumados den -1, pues este funciona. Y en el numerador igual vamos a factorizar y pues parece que más 2 más 1 funciona. Como regla, si te fijas, si nosotros sustituimos este -1 aquí, nos da -1 más 1, 0. Ahí es donde nos está causando conflicto. Entonces, como regla, él es el que nos está causando conflicto porque es el que nos da 0 cuando sustituimos el valor, debe de aparecer a fuerzas arriba para que se pueda cancelar. Si no aparece, entonces ese límite no se va a resolver con ese método. Entonces el x más 1 y el x más 1 se cancelan. Como ya no vamos a hacer nada más, ya estamos listos para sustituir, ya no ponemos la palabra lim, ya sustituimos y nos queda -1 más 2 entre -1 menos 2. -1 más 2 es 1 y -1 menos 2 es -3. Por lo tanto, el límite es -1/3 o menos 0.33 como teníamos esperado. Este valor es 0.33. Si queremos nosotros verificar eso geométricamente, pues dibujamos la recta y es igual a -1/3. Y aquí y igual a -1/3. Pues vemos que sí, efectivamente, la recta roja, perdón, la curva roja, pareciera que pasa por el punto -1, -1/3, aunque sabemos que aquí hay una discontinuidad, hay un huequito. Ese fue el tema de factorización. Ok. Ahora vamos a ver cuándo se utiliza multiplicación por el conjugado. Y entonces vamos a resolver el ejercicio 37. El 37 dice límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre raíz de x más 3 menos 2. ¿Ok? Entonces, de nuevo, identificamos lo que nos pide esto. Nos está preguntando, ¿qué fue este el 37? Sí, 37. Nos pregunta a qué valor se acerca y cuando x se acerca a 1. Entonces nosotros ya vimos que podemos graficarlo para tener la respuesta.
También podemos utilizar una calculadora. Escogemos un valor cerca de 1. Tal vez podrías decir 1.0001 o el valor que tú escojas y sustituir el valor de x allí y allí. Y vamos a ver que hay un patrón y que llega a la respuesta. Entonces también podrías responder esto con una calculadora, aunque es importante que comprendamos el método, pero porque algunos temas en el futuro se basan en este concepto del límite. Entonces, nuestro primer intento es sustituir y vemos que al sustituir arriba nos da 0 y de hecho abajo también nos da 0. Nuestro segundo intento es factorización, pero no hay nada que se pueda factorizar allí. Nuestro tercer intento va a ser multiplicar por el conjugado. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es multiplicar esa fracción por un 1, o sea, por una fracción que sea lo mismo arriba y abajo. Para saber qué es lo que tenemos que multiplicar, vamos a anotar el mismo que el que tiene la raíz. Como la raíz está en el denominador, pues anotamos raíz de x más 3 y aquí un 2. Y el conjugado va a ser el mismo, pero con el signo contrario del signo que está entre los dos objetos, o sea, en este caso más. Cuidado que el de adentro no se toca, ese no se va a cambiar, solamente el que está fuera de la raíz. Le hacemos ese abajo, pues se lo tenemos que hacer arriba para ser justos. Y entonces anotamos esto es igual a, como todavía no vamos a sustituir, ponemos la palabra lim, límite, cuando x se acerca a 1, de. Y vamos a simplificar esta fracción. ¿Cómo se simplifican esas dos fracciones? Pues multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. En el que no tenga la raíz, no se va a multiplicar, se va a dejar indicado. No vas a decir x por raíz, x por 2, menos, no. Se va a quedar igual, se va a quedar x menos 1 por raíz de x más 3 más 2. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que sustituyendo x con 1, él es el que me causa el conflicto. Entonces no los puedo mezclar porque entonces no lo voy a cancelar. Significa que en el denominador tiene que aparecer a fuerzas x menos 1 para que yo lo pueda cancelar con él. Entonces, para el denominador tenemos que multiplicar este binomio por este binomio. La regla es multiplicar el por él. Raíz de x más 3 por raíz de x más 3, pues raíz de x más 3 al cuadrado es simplemente x más 3. Ya hicimos a él por él. Luego acá, pues tenemos más 2 veces la raíz. Luego el por él, tenemos menos 2 veces la raíz. Y luego el por él, tenemos menos 4. Y vemos que más 2 veces la raíz y menos 2 veces la raíz se cancela. Pero algunos estén diciendo que este es una binomios conjugados, una diferencia de cuadrados. Entonces, este se puede cancelar y vemos que en el denominador nos queda x más 3 y luego eso menos 4, x más 3 y luego eso menos 4, pues es x menos 1. Entonces, todo este de aquí es lo mismo que x menos 1, el que esperábamos cancelar con él. Como ya vamos a sustituir, pues entonces no ponemos la palabra límite y nos queda 1 y 3, 4. Raíz de 4 es 2 y 2 es 4. Por lo tanto, si nosotros sustituimos un valor de x, vamos a darnos cuenta que es un 4. O si lo graficas, si quieres verificar graficando, verás que cuando x se acerca a 1, y se acerca a 4, aunque no pueda valer exactamente 1. Ok, ahora resolvamos el ejercicio 32. El 32 dice, límite cuando x tiende a 0, de 1 sobre x menos 1, más 1 sobre x más 1, todo sobre x.
Si nosotros sustituimos x con un 0, pues vemos que nos da 0/0. Sin embargo, podemos ver que la función se acerca a algún valor. El valor de y se acerca a algún valor cuando x se acerca a 0. Vamos a graficar la función. Y es igual a 1 entre, y aquí voy a poner 1 entre x menos 1, x menos 1 más 1 entre x más 1, y eso sobre x. Correcto. Y entonces tenemos esta función. Y nos preguntamos, cuando x se acerca a 0, aquí están valores cerca de 0. Cuando x se está acercando a 0, ya sea viniendo del lado positivo o viniendo del lado negativo, vemos que ellos llegan a la misma altura, el límite existe. Y de hecho, ahorita usando el electrónico, pues vemos que la respuesta es -2. Entonces, ya que le sabemos a qué respuesta tenemos que llegar, nos preguntamos cómo obtenerlo. Y vemos que sustituyendo no funcionó. Factorizando no se puede, no hay nada que factorizar. Y multiplicar por un conjugado no se puede porque no hay ninguna raíz. Entonces este va a caer en el cuarto tema. Manipulación algebraica significa aplicar álgebra antes de buscar el límite. Entonces lo que vamos a hacer pues es juntar estas fracciones. Entonces nosotros vamos a decir, primero, juntemos el numerador. Para juntar el numerador, pues tenemos x menos 1 por x más 1. Y aquí va a ser x más 1 más x menos 1. Y luego eso sobre x. Y como no he calculado el límite, pues le voy a poner límite cuando x tiende a 0. Esto es igual a límite cuando x tiende a 0 de, voy a multiplicarlos a ellos, a los extremos arriba, y los de adentro en el denominador. Y por lo tanto tengo x más 1 más x menos 1, pues tengo 2x. Y tengo 2x multiplicada por 1. Ahora veamos en el denominador. En el denominador x menos 1 por x más 1, pues es x cuadrada menos 1 multiplicado por x. Esta x. Las x se cancelan y entonces ya estoy listo para sustituir. Sustituyendo x con 0, pues me queda 2 en el numerador y en el denominador 0 al cuadrado menos 1 y nos da -2. La y se acerca a -2 cuando x se acerca a 0, aunque no lo podamos exactamente sustituir, como ya sabíamos de acuerdo al electrónico. Por último, siguen las trigonométricas. Para resolver las trigonométricas, lo único que hay que memorizarse es que el límite, cuando x se acerca a 0, de seno de x sobre x, o el límite cuando x se acerca a 0, de x sobre seno de x, es un 1. Esa es toda la información que necesitamos para resolver límites trigonométricos, si es que nos da 0/0. Por ejemplo, pues parece que todos están fáciles. Hagamos el 47. 47. El 47 dice, límite cuando x tiende a 0, de 1 más x más seno de x, sobre 3 coseno de x. Y entonces,
Pues sustituimos x con un 0 y vemos que en el numerador no nos da 0, entonces no nos va a dar 0 sobre 0. 1 más 0 más 0 de 0 es un 1. Y 3 por coseno de 0, pues es 3 por 1. Por lo tanto, la respuesta es 1/3. En este caso solamente sustituimos. Ok, ya cubrimos todo este. Pues lo único que falta platicar es a qué nos referimos con el criterio de continuidad. Entonces, si me regreso acá al libro, nosotros dijimos que aquí en el 1 el límite no existe. Dijimos que para que el límite exista, el límite cuando x tiende a un valor viniendo del lado negativo de la función, debe ser a fuerzas que el límite igual al límite cuando x se acerca al mismo valor del lado positivo de la misma función. Si esto es cierto, entonces el límite existe. Ok. Ahora, si nosotros analizamos aquí en el 2, vemos que el límite sí existe porque viniendo de un lado y viniendo del otro, llegan a la misma altura, de 1 en este caso. En el 3, el límite también existe porque viniendo de este lado y viniendo de este lado, llegan a la misma altura de 0 en este caso. Entonces, en el 1 no existe el límite, en el 2 sí existe el límite y en el 3 sí existe el límite. Sin embargo, para nosotros dibujar la gráfica alrededor de 2, nosotros la podemos dibujar, pasar por ese punto y continuar. Estuvo continua, la función es continua en el 2, mientras que si quiero hacer lo mismo en el 3, vengo dibujando en el 3, levanto el lápiz, dibujo este punto y continúo acá. Esta no es continua porque tuve que levantar el lápiz para dibujar este punto. ¿Cuál es la diferencia entre esta situación en el 3 y esta situación en el 2? ¿Dónde está coloreado el punto? La petición para que la función sea continua es que el límite, en este caso, cuando x tiende a 2 de la función, el valor al que se están acercando sea el mismo que el valor exactamente allí. Como decimos, ¿cuánto vale exactamente y cuando x vale 2? Pues f de 2. Este que está aquí es el criterio de continuidad. Necesitamos que el límite exista cuando x se acerca a 2, o sea, viniendo del lado positivo, negativo en este caso, y positivo, lleguen a la misma altura, y además que el valor en ese punto sea ese. Ese aquí no se cubre porque nosotros dijimos que el límite cuando x se acerca a 3 de esa función es un 0, pero f de 3 es un 1. Entonces ella no es continua aquí en el 2. Vamos a revisar ese teorema y después vamos a ver dónde está continuidad. Y después, aquí está, la prueba para que la función sea continua. Primero, que f de ese valor exista. Se me quiere que C esté en el dominio de f. Que el límite exista. El f tenga un límite conforme x tiende a ser, viniendo al lado positivo o negativo. Y por último, que ellos sean iguales, que el límite cuando x se acerca a ese valor c de la función sea el mismo que f de c. Son los 3 requisitos para que la función sea continua en cierto punto. Y entonces vamos a resolverlos geométricamente. Y ya con eso yo creo que vamos a terminar. Vamos a ver del 2.5 cuáles son los ejercicios de tarea. 2.5, la tarea es el 5. Entonces, pues,
Vamos a responder del 1 al 4. Entonces el 5 es el de la tarea. Veamos este. Dice, en los ejercicios 1 a 4, di si la función graficada es continua en el intervalo desde -1 hasta 3 y si no, ¿dónde falla su continuidad y por qué? Pues para el ejercicio 1, pues vemos que la función es continua hasta aquí, hasta el 2 sin incluir, pero aquí está este huequito, está esa discontinuidad y acá continúa. Entonces, la primera no es continua de -1 a 3 porque aquí tiene una discontinuidad. Ahora veamos la segunda. ¿Qué opinas de la segunda? Desde -1 hasta 3 con estos corchetes. Vemos que la 2 tampoco es continua de -1 a 3. Los corchetes significa que está incluido. Y entonces incluido, vemos que aquí en el -3 no es continua y no es continua por dos motivos. El primero es que la función no vale lo mismo que el límite. Aquí la función vale como un 1.5, mientras que vemos sobre la función, conforme x se acerca a 3, que los valores de y se acercan a 1. Pero fíjate que solamente se están acercando del lado negativo, no se están acercando del lado positivo porque ni siquiera se pueden acercar, no hay función del lado positivo. Entonces ahí el límite no existe. Aquí en el 3 el límite no existe porque viniendo del lado positivo y del negativo no llega a la misma altura. Aquí en el ejercicio 3, la función tampoco es continua porque aquí en el 1 el límite no existe. Viniendo del lado positivo, llegan a una y como de 1 puntos, negativo, perdón, llegan a una y de 1.5 y viniendo del lado positivo llegan a una y como de 0. El límite no existe. Y aquí en el 4 es exactamente la misma justificación. El límite ahí no existe. Si le damos una revisada rápida al ejercicio de tarea, pues si respondemos solamente la pregunta 5, pues hagamos el 6. El 6 dice, existe f de 1. F de 1 significa cuánto vale y cuando x vale 1 y espero digas que cuando x vale exactamente 1, y vale 1. Entonces la respuesta es sí, sí existe f de 1. ¿Existe el límite cuando x se acerca a 1? O sea, valores cerca de 1 como 0.99 o 1.01, ¿llegan a la misma altura esas personas? Sí, llegan a una altura de 2. Entonces aquí pusimos sí, aquí pusimos sí. ¿El límite cuando x se acerca a 1 de la función es lo mismo que f de 1? No. ¿Por qué? Porque dijimos que el límite es 2, mientras que f de 1 es un 1. Por lo tanto, la función es continua cuando x vale 1. No, no es continua porque no se cumplió el requisito. Se cumplieron dos de los tres requisitos. Sí está definida f de 1, sí existe el límite, pero no valen lo mismo. Si sí hubieran valido lo mismo, pues diríamos sí, sí es continua. Y entonces, pues con eso terminamos todos nuestros temas de este video y hemos terminado. Muchas gracias por tu atención.